Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, líderes de nutrición? Qué gusto saludarles en este jueves, que hoy es jueves, ¿qué es? 7 de julio. Pues ya estamos en el mes de julio, ya pasamos el medio año, ya estamos en el segundo semestre. Qué emoción porque faltan por suceder muchísimas cosas que se han venido retrasando y como que este segundo semestre se va a poner bueno. La verdad es que yo tengo muchas ilusiones, esperanzas, porque pues va a haber muchos eventos presenciales ya, y bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de vernos y saludarnos. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a mi compañera y amiga Mónica Hurtado. ¿Cómo estás, Moni? Buenas tardes. Hola, mi queridísimo Toño, ¿cómo estás? Pues muy bien, acá con las intempestades del clima, de pronto calor, de pronto frío, de pronto lluvia, pero afortunadamente todo muy bien. Perfecto. Fíjate que tienes razón. Esto del clima, bueno, nos ha traído de bajón. La verdad es que suceden muchas cosas, pero en esta Ciudad de México, pues una vez que cae un aguacero, pues se vuelve caótico. La verdad es que entre el tránsito, las enfermedades sobre todo, y ahorita no, estamos en un semáforo rojo que nadie quiere declarar, pero está la situación difícil, ¿no? Así es, fíjate que desafortunadamente, entre que bajamos la guardia, entre que los pequeñines menores de 12 años, menores de 15 años, perdón, no estaban vacunados y ahorita ellos están siendo pues este foco para el COVID y entonces ellos se enferman, contagian a la familia y demás. Entonces creo que sí, ahorita, como tú bien dices, estamos en foco rojo y eso lo debemos de saber todos en nuestra casa porque debemos de nuevamente incrementar todas las medidas de seguridad, medidas de higiene que veníamos llevando a lo largo de estos 2 años y que de pronto se bajaron la guardia. Entonces, sí es bien importante, otra vez, por favor, regresen a su alimentación correcta, a su actividad física idónea dentro de casa si no podemos salir, porque recuerden que eso fueron dos recomendaciones ideales que nos ayudaron a hacerle frente a este contagio por el COVID y bueno, a disminuir las complicaciones. Así es que por favor, regresen por el buen camino. Pues sí, hay que volver mira, sobre todo no dejar las medidas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Si utilizamos el cubrebocas, seguimos guardando distancia, yo creo que eso va a ayudar bastante y evitar los contagios. Yo creo que, híjole, pero es difícil. En estos días que he tenido la necesidad de salir a la calle, pues veo a la gente ya sin cubrebocas, anda muy tranquila. Sí. Y eso, híjole, pues la verdad es que yo todavía no me atrevo a quitármelo. De hecho, si voy a comer en un lugar público, me da cosa quitármelo, pero bueno, pues ahí me echo mi persinada y me lo quito pues, para comer, ¿va? Pero no está uno tranquilo, ¿no? No estás tranquilo. Sí, sobre todo porque, pues bueno, de pronto no sabes nuevamente quién puede estar contagiado y hay muchos asintomáticos y de pronto, bueno, pues que de pronto aquellas personas que sienten esta gripita, este dolor de garganta, también ardor de ojos, bueno, pues que directamente van a acudir a hacerse la prueba y resulta que son positivos, ¿no? Pero justamente no sabemos ni dónde, ni quién nos contagió, ni nada. Eso es lo de menos. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo ahorita también con estos climas tan raros que tenemos, porque también los cambios de clima nos condicionan a presentar alguna enfermedad de las vías respiratorias altas. Sí, sí, tienes toda la razón. Y bueno, eso es, pero bueno, aquí viene otra cosa importante, porque yo acabo de decir que en este segundo semestre, pues se vienen muchos eventos presenciales, entonces, pues con las debidas precauciones, ¿no? Yo estoy ansioso por asistir a algunos eventos, congresos sobre todo, pero pues con las debidas precauciones para no regarla, ¿verdad? Eso sí. Sin duda, hay muchos de los hoteles o los recintos donde están siendo estos eventos que habían dicho que ya no iba a haber prueba COVID al ingreso, sin embargo, regresaron. Entonces, para que ustedes vayan preparados, si ya pagaron su inscripción a algún congreso, bueno, de antemano llévense su kit, ya saben, hay que traer
su gel antibacterial, sus varios cubrebocas, porque hay que estarlos cambiando constantemente. Hay que traer jaboncito de pronto en gel, porque en algunos baños no hay. Entonces, trae contigo tu kit de seguridad y sanidad. Y también estate preparado por si en algún recinto te solicitan alguna prueba COVID o tu registro de vacunas, pues también que lo tengas. O bien, a veces en los recintos están realizando la prueba al inicio, porque puedes tú llevar una prueba de hace 3 días, que era como lo que antes pasaba, y resulta que en el lugar, si hacen prueba al momento, sales positivo. Entonces, pues vete preparado para todo, incluso hasta llevar tu inscripción virtual por cualquier cosa, por si te tienes que regresar, pues ni modo, a verlo desde casa. Pero lo más importante es que estemos saludables, que estemos seguros y que también la familia esté segura, porque a veces decimos, no, yo sí me cuido, pero tú eres el que sales. Y resulta que cuando llegas a casa, pues el que pudo haber traído ahí el bichito, pues eras tú. Entonces, piensa en ti y piensa en tu familia. Exactamente, exactamente eso es. Perfecto. Oye, pues vamos a dar inicio a este programa porque hoy tenemos una invitada muy especial. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad y quiero hacerle muchas preguntas. Espero que no la tosigue yo tanto, pero, pero, pero sí, sí me interesa mucho platicar con ella. ¿Qué te parece si nos presentas a nuestra invitada del día de hoy, Moni? Yo les presento, ay, qué bueno que a mí siempre me toca presentar al invitado, porque la verdad es que para mí todos son importantes. Conozco a la mayoría de las invitadas que hemos tenido hasta el momento y la verdad es que conozco su trayectoria, admiro, reconozco muchísimo a todas las que han estado aquí con nosotros y obviamente las que no han estado. Pero hoy, bueno, pues está con nosotros la maestra en Ciencias de la Salud, Elisa Gómez Reyes. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, realizó una maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha incursionado en la clínica, ha incursionado en la industria alimentaria, ha incursionado en la academia como docente y bueno, pues ha sido ponente nacional e internacional. Actualmente se encuentra en la industria alimentaria y ahorita nos va a contar desde dónde se encuentra. Elisa, bienvenida, muchísimo gusto, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar estos momentos de compartir por las redes sociales en este programa Expresión Profesional en Nutrición. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación y Antonio también por la invitación a este espacio. Estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada, un poco nerviosa porque ya vi que muchas preguntas, dice Antonio, que quiero hacer. Pero la verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes hoy pues un poquito de a lo mejor lo que desde mi perspectiva vivo, pienso y así también ayudar a otras personas o inspirarlos si es posible o que se den cuenta que por este camino no es, ¿no? Entonces, yo encantada de participar con ustedes. Afortunadamente hoy acá hablando de clima no ha llovido, pero sí también está rudo el cambio climático. Así es. También así en es. Querétaro se pone caótico de pronto cuando llueve. Sí, se inunda mucho. Sí, a mí me ha tocado, bueno, una vez me tocó en la carretera que de plano me tuve que orillar, ya casi entrando a Querétaro, pero un aguacero que no se veía nada y de plano me orillé porque sí me dio un poco de miedo, porque aparte venían los trailers, pues a lo que da, ¿no? Sí. Entonces sí dije, no, mejor a un ladito, pero sí un aguacero impresionante. Pero muy bien, oye, pues mira, bueno, lo que quiero hacer es demostrarles o mostrarles más bien a las nutriólogas, nutriólogos en formación, muchos de ellos, o que ya tienen tiempo que egresaron y que todavía no encuentran ese perfil profesional hacia dónde se quieren dedicar y que están a la expectativa de cosas, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que siempre queremos desarrollarnos en áreas específicas, pero luego no las conocemos, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede cuando uno entra a la universidad. Cuando uno entra a la universidad, me contaba alguna vez mi esposa cuando estábamos platicando sobre su ingreso al TEC de Monterrey a dar clases, ella me dijo, oye, pues el rector nos hizo una plática y nos dijo que a los 18 años teníamos que tomar dos decisiones muy importantes, ¿no? Una de ellas era precisamente qué voy a estudiar.
Y eso es lo que sucede cuando uno va a entrar a la universidad. Uno tiene que tomar la decisión de qué camino seguir y a veces llevamos el conocimiento y una guía y sabemos hacia dónde podemos perfilarnos, pero a veces no. En mi caso, por ejemplo, yo estaba en ingeniería mecánica eléctrica, que nada tiene que ver con lo que estoy haciendo, y pues no resultó, entonces cambié y me metí, después de varios años me metí a la carrera de comunicación. En tu caso, Elisa, ¿cómo fue? ¿Cómo es que decides tú estudiar nutrición? ¿Ya tenías la idea? ¿Surgió? ¿Quién te aconsejó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo decido estudiar nutrición, una de mis principales motivaciones es que o sea, en mi familia, una de las personas que más quiero, que es mi hermana, tuvo como una enfermedad muy importante del corazón y como consecuencia pues, le tuvieron que dar un medicamento y hizo un síndrome de Cushing, ¿no? Que es como este incremento de peso con muchos síntomas, ¿no? Entonces yo veía que su cardiólogo evidentemente se enfocaba en su tratamiento médico como cardiólogo, pero yo veía que mi hermana sufría porque decía, es que estoy subiendo de peso, de mi cara, de cómo estoy, las estrías, ¿sabes? Como que ella, su sentir era, pues sí estoy enferma, pero lo que más me pega es verme así, ¿no? Entonces, y como que el cardiólogo minimizaba un poco esa parte, ¿no? O sea, como que para él, y entiendo su posición, era importante resolver la fiebre reumática que ella tenía, pero ella tenía una necesidad aparte que no estaba siendo vista, ¿no? Y entonces, como que el hecho de tener un ser querido, que veas que tiene una preocupación y que no es atendida y te das cuenta que la nutrición, bueno, ahí me di cuenta, ¿no? Dije, es que la nutrición es un área donde el ámbito médico, no estoy diciendo que todos, pero como que no lo tomaban en cuenta, ¿no? Como que para ellos es, tengo que resolver la enfermedad, se resolvió, punto, estás dada de alta y vete a tu casa, ¿no? Entonces, ella pues tardó mucho tiempo en volver a recuperar su peso, haciendo ejercicio, empezó a ir con un nutriólogo, entonces yo veía cómo ella se sentía mejor, decía, es que esto es súper interesante, ¿no? Entonces, primero fue como esto de, ¿por qué no le hacen caso a la nutrición, no? ¿Por qué los médicos no le hacen caso a la nutrición? Entonces ahí lo viví como con ella. Después de esto, digo, yo ahí tenía a lo mejor 15, 16 años, la verdad es que no tenía ni 18. Entonces, como que ahí migré entre, no, quiero ser relaciones internacionales, voy a ser abogada, o sea, brincas en 5, 8 diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le expreso a mis papás que quiero estudiar nutrición, pues eso ya tiene bastantes años, ¿eh? No, ya tendrá más de, a ver si estamos, ya tendrá más de 20 años esto que les estoy contando. Entonces, me recuerdo mucho que mi papá me dijo, no, estudia medicina porque nutrióloga te vas a morir de hambre. Como que fue un comentario que a mí me choqueó y dije, pero ¿por qué? O sea, yo creo que hay muchos problemas asociados con la nutrición y total que terminé presentando exámenes de admisión para la Universidad de Guanajuato en medicina, en la de Guadalajara para nutrición y en esas dos. Entonces, al final me quedé en medicina y entré a medicina, el primer semestre lo hice con medicina, incluso me mandaron al psicólogo cuando decidí cambiarme de universidad, porque cuando yo entré a medicina, en la Universidad de Guanajuato es una universidad estatal, donde presentan el examen de admisión 1,000 personas y aceptan a menos de 100. Entonces, yo era como de los primeros lugares de mi generación, de los primeros lugares en el examen de admisión. Entonces, como que para los médicos, mis profesores era, pero ¿cómo si eres una de nuestras mejores estudiantes te quieres cambiar a una profesión como nutrición? Si estás en medicina y estás siendo una de las mejores estudiantes. Y entonces yo decía, es que no es un tema de capacidad, es un tema de que si alguien se me muere voy a llorar con el paciente porque no tengo ese cabal. No, yo veo, por ejemplo, mi esposo es cirujano y hay cosas que luego me enseñan fotos y digo, not for me, entonces uno tiene que saber sus limitaciones, ¿no? Aunque a lo mejor intelectualmente me hubiera dado para, quizá mi personalidad no iba con eso, ¿no? Entonces, y yo siempre quise estudiar nutrición, entonces me cambié, afortunadamente era tronco común,
nutrición y medicina, llevábamos las mismas materias los primeros semestres, que era anatomía, fisiología, bioquímica, como las básicas. Y entonces no tuve como ninguna pérdida de tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces me cambié, fui muy feliz. Tuve una generación de solo 3, porque además éramos solo 3 alumnas. Era complicado porque no podías ni faltar, ni copiar, ni nada de trampa. Digo, siendo solo 3 está complicado. La Universidad de Guanajuato es una excelente universidad. Teníamos profesores que eso también nos hizo, yo creo, aprender mucho, porque cuando tienes un aprendizaje así de cercano, las clases se vuelven muy dinámicas o te van citando en su consultorio o en el hospital, entonces se presta para que aprendas mucho haciendo. Entonces creo que la preparación que recibí fue excepcional, ¿no? Y mis maestras fueron espectaculares y mis maestros también. Entonces ahí salgo y cuando salgo de la universidad tiene un perfil muy clínico. Y creo que todavía nos pasa en la mayoría de las universidades que donde se da nutrición, como que te enseñan a irte por el camino de o la consulta o la clínica. En ese tiempo era 100% clínico, yo creo. Y entonces yo había escuchado del Instituto Nacional de Nutrición, había ido a un congreso, un día fui a uno de los congresos que se organizaban allá y pues entré y me pareció como wow, ¿no? El otro mundo, ¿no? Porque además yo nací en Pénjamo, yo soy de un pueblo chiquitito, después viví en Irapuato, estudié en León y cuando voy a México dije, no, pues es que quien está aquí debe de ser quien sepa mucho, ¿no? Entonces quise hacer el servicio social ahí. Afortunadamente apliqué, me aceptaron en el servicio social, lo hice en nutrición clínica y como que hasta ahí vamos viendo que la pauta es nutrición clínica, ¿no? Que es más o menos lo que te van enseñando. Sin embargo, yo siempre tenía como esta cosquillita de, bueno, sí te dicen cómo tratar al paciente y sigues guías y sigues una línea, pero ¿qué pasa de seguir construyendo otros espacios, ¿no? Entonces hablé con una de mis tutoras, que era la doctora Vargas Boracova, que ya falleció, y entonces me dijo, es que yo te veo también muchos skills de investigación, porque seguramente era la más preguntona, la que más la cuestionaba, la que le decía, oiga, sí, sí lo hacemos, pero ¿y por qué lo tenemos que hacer? No, siempre he sido como un poco terquita. De hecho, yo siempre digo que no me gustaría tenerme de estudiante a mí misma, ¿no? Porque soy de esos estudiantes de, pero, a ver, no, pero explíqueme por qué y para qué y cómo. Entonces, curiosa, diría yo. Entonces me dijo, yo creo que en investigación tú la harías muy bien. Entonces también creo que es mucho lo que te van enseñando y esas personas que influyen en ti. Entonces ella influyó mucho en mí y el doctor Pasquetti también, como dándome esta visibilidad de te vemos aptitudes en investigación. Entonces, siempre que sales de la licenciatura, yo creo que sales un poco asustado, o sea, sales entre asustado y perdido, porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya se acabó esto de que me mantengan, o sea, ya se acabó el 20, tengo que ponerme a hacer algo, y entré a la maestría, ¿no? Entonces fue cuando entré a la maestría en la UNAM, y pues obviamente el servicio social se convirtió en una estancia en el instituto, en el Subirán, yo como alumna de maestría haciendo investigación en el departamento de cardio, y desde ahí fue que empecé a estudiar fibras, prebióticos y su efecto en la salud cardiovascular. Igual termina la maestría y pues te quieres seguir, ¿no? Casi siempre un protocolo de maestría te deja con la inquietud de, oye, pero quiero seguir estudiando esto, pero ahora en el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces me pasé de de cardio a gastro, y empecé a estudiar el doctorado. Entonces estuve ahí 3 años también como alumna de tesista, ¿no? En ese momento en la UNAM, bueno, y todavía actualmente tienes beca CONACYT cuando estás haciendo maestría y doctorado, y entonces era como mi sustento, pero mientras tanto empiezas a ver otras cosas, ¿no? Como ahí empecé a dar clases, ¿no? También un poco lo empecé a hacer más por necesidad monetaria, ¿no? Pero me di cuenta que era lo que me encantaba. O sea, si hay algo que a mí me pueden decir, da gratis, son clases. O sea, me encanta enseñar, porque siento que yo aprendo más que ni mis estudiantes muchas veces. O sea, el hecho de que estés constantemente aprendiendo y explicando y ellos te retroalimenta y te pones a buscar más y entonces encuentras otras cosas.
Y en el doctorado igual fue sobre prebióticos, probióticos y su efecto en la salud gastrointestinal en este caso. Sin embargo, creo que ahí empezó la primer semilla de industria de alimentos y tecnología de alimentos, porque en ambos de mis proyectos teníamos que diseñar, por ejemplo, el de la maestría, había que diseñar un panquecito como un tipo de alimento funcional que tuviera estos prebióticos, perdón, para darles a los pacientes para ver si eso modificaba su presión arterial. Entonces, una de mis, digamos, compañeras de toda la tesis de maestría era una tesista de la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, como que yo le decía, pues es que tiene que tener 3 gramos de FOS y aquí nada más hay 2, y ella me decía, pues sí, pero si le pongo 3, el panquecito se pone horrible y ella se pone duro, y yo decía, ay no, pero a ver, entonces usemos inulina, bueno, entonces como que nos sentábamos ella y yo desde la parte clínica buscando el ingrediente correcto, en la dosis correcta, para el paciente que quería, y ella desde su parte tecnológica de, pues la textura no queda bien, no sabe bueno, me queda horrible, se enrancia, se echa a perder en 3 días, ¿no? Como todo esto que ellos tienen que hacer cuando diseñan un alimento. Y entonces yo decía, pues qué interesante que yo, para mí era como, oye, hazme un panquecito con esos ingredientes y se acabó la historia, ¿no? Pero no, las pruebas de estabilidad, de caducidad, todo lo que tenía, hacía estudios de palatabilidad a ciegas con los mismos pacientes, entonces yo decía, pues está padre. Entonces, esa fue una donde hice un match muy padre con esta colega. Después en el doctorado dábamos una bebida a base de cacao y prebióticos, o sea, de flavonoides de cacao y prebióticos, también para ver qué pasaba en la presión arterial y el colesterol, y ya después en un modelo in vitro qué pasaba en la microbiota. Y entonces ahí también otra alumna pues tuvo que diseñar la bebida, que supiera bien. Me acuerdo que hicimos pruebas de 15 tipos diferentes de cacao, y entonces decía, pues hay que elegir el que tenga más flavonoides, nos sirve, hacía sus pruebas de HPLC, que es como medir qué cantidad hay en la bebida. Entonces como que yo me metía mucho en su chisme, ¿no? Y ella se metía mucho en el mío, y aprendíamos mucho una de la otra. Y entonces, claro, como que te das cuenta que cualquier cosa que a lo mejor tú compras hoy en un supermercado porque fue un suplemento, un alimento, alguien tuvo que haberlo diseñado, y sobre todo en el área de suplementos, ¿no? Que pues si es un suplemento que te va a servir para algún beneficio, llámese el que sea, de rendimiento físico, inmunidad, seguramente detrás de eso, pues tuvo que haber un estudio que probara que ese ingrediente funcionaba, tuvo que haber un ensayo clínico, tuvo que haber, estar probado en la población en la que está probada, tener a lo mejor que la cápsula sea resistente, entonces encontrar desde el empaque correcto, porque, por ejemplo, en la bebida de cacao, si el empaque era transparente, se perdían los flavonoides a los 15 días. Entonces, cosas como, no, pues es que si vas a empacar tus bolsitas para tus pacientes, tiene que ser bolsita metálica. Entonces, ese finito detalle de que yo aprendí ok, porque claro, los flavonoides son antioxidantes, con el sol se oxidan, entonces, y esta parte de, yo estaba haciendo un ensayo clínico controlado, ¿no? Y ella estaba generando una bebida, pero era como muy, muy cercano. Entonces, ahí empezó un poquito la semilla de la parte de la ciencia y la tecnología de alimentos. Pero bueno, Déjame interrumpirte, Elisa, porque justamente creo que todos los que nos están viendo hoy, que son de nuevas generaciones y que les ha tocado como esta parte que pues ya hay muchos nutriólogos a lo mejor en la industria o ya ubican, ¿no? Como esta parte de las tablas nutrimentales o en las mesas de trabajo de las normas, etcétera. Pero antes no existía, antes no había. ¿No? Antes, bueno, pues los tecnólogos hacían su trabajo, los nutriólogos, como tú bien dices, yo necesito un alimento que tenga estos gramos de fibra, estos gramos de hidratos de carbono, etcétera. Y entonces hoy, al poder tener un equipo multidisciplinario, sentados en una mesa, estando a lo mejor incluso en alguna industria, en algún laboratorio, bueno, pues eso nos da oportunidad de poder desarrollar nuevos productos y que estos nuevos productos cumplan las necesidades de la población, que deben de tener diferentes características y que por supuesto también, como tú bien decías,
que nos detengamos a observar por qué tiene un empaque metálico, ¿no? O sea, que sepamos el origen de eso. Ah, bueno, pues porque esto va a cubrir otras necesidades, va a evitar que se oxide, va a evitar, etcétera, ¿no? Pero ahí quería detenerme porque, bueno, tú hoy en día, pues estás en un grupo de trabajo donde justamente existen todos estos profesionales, ¿no? Desde los alimentos, de tecnología de alimentos, de química, de nutrición, de empaques, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es, o más bien tú cómo ves hoy el recibimiento de un nutriólogo? Antes decíamos, en la clínica el médico era el que daba pues esta prescripción incluso de cuántas calorías. Hoy en día es totalmente diferente, pero desde tu ámbito, ¿cómo lo percibes? Yo la verdad, afortunadamente en las empresas que he trabajado, son empresas muy socialmente responsables donde el equipo de nutrición es un equipo donde siempre tocan base. Digo, no somos necesarios en todos los ámbitos de la generación de un alimento. En los equipos de innovación y desarrollo, que es un equipo como en el que yo estoy, como tú lo dijiste, casi siempre hay le llamamos food developer, que es un desarrollador de alimentos, y casi siempre es un químico de alimentos o un ingeniero en alimentos o un tecnólogo de alimentos. Está alguien del equipo regulatorio, que es el que además se encarga de que ese alimento que se vaya a diseñar o ese suplemento pues cumpla con las normas y los estándares del país donde se comercializa. Hay un área del equipo, obviamente financiero, donde se establecen pues cuáles van a ser esos insumos, las necesidades, de dónde se obtienen. Hay un equipo de supply chain, ¿no? Porque sabemos que tenemos la necesidad de a quién se lo vamos a comprar, cómo se va a comprar. Hay una persona de mercadotecnia que dice, ¿y ahora cómo vamos a comunicar esto? Yo creo que somos un equipo de empaque que justo dice, bueno, esto no lo puedes empacar así, lo tienes que empacar asado, y ahora pues con la sustentabilidad tratan de siempre buscar empaques que sean lo más sustentables posibles, que sean 100% reciclados. Entonces entras en un grupo donde eres parte del éxito. O sea, yo afortunadamente ninguno me he sentido como, ay, es horrible trabajar acá, porque son equipos multidisciplinarios y todos tenemos diferentes profesiones. Cada quien sabe que el otro es el experto en lo que le toca, pero que el que él haga bien su trabajo es parte del tuyo. Entonces se vuelve como, yo creo que una cadena de bien, ¿no? Como una cadena de valor, donde si desde el brief nutricional que se hace está bien, entonces el desarrollador de la comida lo va a hacer muy bien, pero siempre es rebotando, ¿no? Mira, esto lo puedo hacer, esto no. Entonces, para mí el recibimiento ha sido fabuloso. O sea, yo estoy muy contenta. Te digo, no lo necesitan para todo, porque también hay alimentos donde quizá nosotros sabemos que los alimentos tienen diferentes fines, ¿no? O sea, todos, y esto yo siempre lo digo, seguramente cuando alguien va al súper no va caminando por los pasillos y diciendo, voy a elegir uno u otro porque me interesa que tenga más vitamina D. Muchas veces los principales detonadores es, me alcanza, ¿no? Sobre todo hoy que estamos ante crisis económicas fuertes. Me alcanza para esto, me alcanza para la otro, este me gusta, este no me gusta, lo tengo disponible o no, sobre todo en las comunidades rurales hay cosas que no están disponibles, y a lo mejor hay cosas que hasta solo porque te dan una sensación de bienestar, como el comfort food, que dices, esto me lo compro porque me gusta. Entonces hay cosas que tienen, nosotros le decimos como un fin más indulgente, o sea, más de gusto, y ahí a lo mejor el nutriólogo no necesariamente participa tan activamente en la innovación, en el desarrollo. Pero también me ha tocado estar en equipos donde, por ejemplo, en compañías de suplementos, donde también he tenido oportunidad de trabajar, pues ahí es, mira, tenemos que ahora sí que poder lograr que el paciente con cáncer o con sarcopenia pueda tener un apoyo nutricio correcto. Y entonces se vuelve muy interesante porque no juegas el rol del solo prescribo porque leí la guía de práctica clínica, sino es yo tengo que decidir qué tiene que ir ahí. Entonces se vuelve realmente una responsabilidad muy importante, donde te vuelves parte de la solución para muchas cosas, y el impacto que puedes llegar a tener
es grande afuera, ¿no? Entonces, y me pasa con mis alumnos en la universidad, por ejemplo, les doy una materia que habla de probióticos, prebióticos y de suplementos. Y entonces cuando hacemos el ejercicio de qué probiótico le darías a qué paciente, ¿no? Por ejemplo, el que tiene intestino irritable. Ah, pues fácil, van a la guía de práctica clínica, agarran, leen, dicen, es este, se llama así, y lo prescriben. Pero cuando les pongo el reto de, ok, tienes el mismo paciente con intestino irritable, ahora tú diseña un suplemento donde tú elijas qué dosis, qué cantidad, cuántas veces, cuál va a ser el que elijas. Entonces, como que dicen, no manches, tengo que leer muchísimo. O sea, tengo que yo analizar toda la literatura que hay allá afuera, ver la evidencia científica, elegir el que tenga una evidencia más robusta, decir, ok, me quedo con este. Ah, bueno, ¿ahora en qué dosis? Pues, ay, otra vez, pues, revisar la dosis, y una vez que eliges eso es, bueno, ahora diseña el alimento, ahora diseña la comida, y eso se vuelve un reto diferente porque ya los retos son otros, son fíjate que no se puede porque el bichito se muere, fíjate que necesitamos cadena de frío, fíjate que necesito un empaque especial, pero va a salir súper caro y nadie lo va a comprar. Entonces, es a veces mucho más fácil seguir unas guías de práctica clínica y prescribir que hacerlo a la inversa y tú diseñar el producto o tú diseñar el suplemento, porque tienes que realmente haber analizado mucha de la información. Entonces, muchas veces dicen, ah, claro, y entonces eso hacen los nutriólogos en innovación y desarrollo. Yo, sí, o sea, si a mí un día me encargaban o me encargan, oye, tenemos tal problema, ¿no? Y ahorita voy a poner a lo mejor ejemplos de mis vidas pasadas. Oye, pues el problema se llama cáncer, ¿no? ¿Qué hay para los pacientes con cáncer? ¿No? Pues mira, hay evidencia en los omegas, hay evidencia en esto, en lo otro. ¿Qué le tendríamos que poner? Y ahora, ¿eso cómo cumple con la regulación del país? Porque hay países, por ejemplo, donde aunque tú tengas un ingrediente que tiene evidencia científica de que funciona, no puedes comunicarlo, porque la norma oficial dice que no lo puedes comunicar. Entonces, también entra el equipo regulatorio y te dice, pues te quedó muy padre, pero no podemos decir que sirve para eso porque la norma no nos deja. Y entonces es como, uy, pero nos tardamos 6 meses en diseñar esto. Y entonces es realmente bien interesante que cada cosa que exista allá afuera, que a veces compramos ya preenvasados, tuvo una historia de desarrollo, de innovación, donde no necesariamente los nutriólogos estuvimos ahí, pero muchas veces sí hubo un nutriólogo. Y entonces, ¿qué nos toca jugar ahí? El rol de tratar de encontrar el mejor perfil nutrimental posible, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar obviamente a muchas circunstancias que no solo dependen de ti, pero que creo que es un trabajo muy lindo porque entiendes otras profesiones, es siempre trabajo en equipo, es siempre multidisciplinario y además, digamos que cross-function, no son como funciones que dices yo qué hago hablando con el de legal de nutrición y el qué hace hablando conmigo de legal, ¿no? Pero sí coincidimos mucho y hablamos mucho. Oye, fíjate que tenemos, ay, porque estoy, ya, perdón. Fíjate que tenemos algunos comentarios y ahorita que estabas hablando de eso precisamente, Sandra Méndez de Monclova, Coahuila, muchísimas gracias, Sandra, que nos estás acompañando el día de hoy. Dice ella dice, soy de la vieja guardia, mi papá dedicó gran parte de su vida a la normalización, siendo presidente del Codex Alimentarius por 2 periodos. Fíjate nomás, da emoción ver el trabajo actual conjunto de tecnólogos y nutriólogos. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, la verdad es que sí, da emoción verlo porque pues está considerando y está teniendo un papel importante, una participación, sobre todo eso, participación, que es lo que nos está diciendo nuestra invitada. Y también quiero agradecer a Ivonne Amador, nuestra seguidora de todos los jueves, y a María Eugenia Reyes también. Muchísimas gracias. Se me hace que ese Reyes, ¿te suena? A lo mejor sí, a lo mejor es mi tía. María Eugenia Reyes, qué bueno que nos está viendo. Muchísimas gracias. Y fíjate que hace rato que estabas hablando sobre la enseñanza,
platicamos alguna vez con Eliud Aguilar, que era el coordinador de la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, y él decía, es una frase que no sé dónde la sacó, pero él lo decía y me fascinó, decía, ¿quieres aprender? Enseña. Y que esa era la mejor manera de aprender, ¿no? Enseñando. Creo que tiene toda la razón con eso, porque justamente eso es lo que sucede. Cuando uno está impartiendo una clase que estás preparando, pues estás impartiendo tu conocimiento, pero te estás haciendo de más información porque no quieres regarla, porque no quieres dar una información que ya no está actualizada, y dos, pues quieres darle lo mejor a tus alumnos, y entonces te preparas y estás estudiando, y cuando lo dices y lo repites una y otra vez, pues bueno, se te queda, ¿no? Es Claro. eso. Pero volviendo al tema que está súper interesante, creo que, y bien lo decías, en muchos programas de licenciatura no está esa parte, ¿no? Se habla de comedores industriales, se habla de participación incluso hasta en medios, pero en la industria queda un tanto relegado, y aunque sí hablan de tecnología de alimentos, y que en el Congreso Nacional de ANFEM siempre hay una muestra, ¿no? De carteles y muestra de productos, dices, pues hacia allá deberíamos de hacer un poco más, pero no aparece en su programa académico, no aparece en las conferencias. Creo que hace falta. Y en esta época, en este siglo XXI, en este 2022, creo que el desarrollo de nuevos alimentos, de desarrollo de nuevos productos es súper importante. O sea, eso está demandando, ¿no? Los descubrimientos, incluso esto mismo que está sucediendo con el COVID, con esta pandemia que alguna vez Mónica Katz nos decía, es un choque de pandemias entre una pandemia de COVID y una de obesidad, y cuando se encuentran causan estragos, como ha sucedido, ¿no? Pero creo que es momento de darle empuje a esta área y que los nutriólogos se perfilen hacia ella. No sé qué opinas, ¿tú qué me dices? No, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, afortunadamente acá también recibimos, por ejemplo, un intern por año que ahí hacen como scouting en universidades, y creo que sí está creciendo el interés, pero, o sea, yo creo que es sumamente necesario porque estamos digamos que en un sistema, eh, en un mundo, voy a ponerlo a lo mejor así un poco romántico, donde tenemos muchísimos retos de cambio climático, e inclusive, pues, eh, cambios bélicos, ¿no? O sea, guerras, hay enfrentamientos, tenemos también crisis económicas, o sea, hay muchísimos retos que impactan a la seguridad alimentaria de los países. Entonces, tan solo en México, 5 a 6 de cada 10 hogares tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, ¿no? Y esto es que es en esas familias o no tienen la comida en calidad y cantidad suficiente, o inclusive que son familias que tienen que dejar de comer algunos días. Y entonces, ahorita digamos que se vuelve mucho más relevante pensar en que somos un sistema donde el sistema alimentario que hoy día nos rodea es un sistema que está comprometido. Por eso es que se está volviendo más importante la sustentabilidad, la sostenibilidad de los alimentos, y creo que solo con programas como integrales, donde se consideren este ecosistema desde el agricultor, el transporte, ahora sí que la transformación del alimento, la distribución del alimento para que llegue a todas las personas que lo necesiten. Solo viendo así como el sistema alimentario vamos a lograr que también las personas tengan la más adecuada nutrición, porque cuando uno se va a comunidades rurales te puedes enfrentar, o sea, tú puedes llegar y filosóficamente o aspiracionalmente a decir, yo voy a hacer el cambio, y el cambio no es que le vayas a dar una dieta, porque ese paciente o esa persona te va a decir, mi problema es que tengo acceso solo a estos y estos alimentos, no tengo dinero para comprar esto y esto, y entonces te das cuenta que muchas veces parte de la solución, o lo que dice la FAO, ¿no? La solución para que el mundo tenga un mejor estado nutricio es cuando se suman
los países con su sistema agrícola, con su sector privado, con el sector académico, con las fundaciones y las sociedades civiles, porque cada uno tiene como su rol, ¿no? Entonces, puede haber nutriólogas en la comunidad que hagan más educación, puede haber nutriólogas que ya vayan más al tratamiento de patologías, puede haber nutriólogas que hagan más prevención y nutriólogas que estemos más en un sector privado donde nos toque innovar alimentos con mejor perfil nutrimental. Entonces, somos al final un sistema, entonces creo que vernos como que solo el nutriólogo puede estar en la clínica o que solo puede estar en el consultorio sería limitarnos a nosotros mismos en nuestras posibilidades. Y el mundo sí está demandando ahorita como más cuidado desde el origen de los alimentos, ¿no? Porque hay escasez, hay mala distribución, hay crecimiento de la inflación en el costo de los alimentos. Y eso te hace como mucho más consciente de no puedes juzgar desde afuera, sino tienes que ser parte de la solución al problema que estamos viviendo de inseguridad alimentaria y que después de COVID quedó mucho más fuerte, ¿no? Nos dimos cuenta que con COVID muchas personas subieron su peso, inclusive por la inactividad física, ¿no? Entonces, hay tantos factores que pueden influir en la salud de las personas que si nos volvemos como parte de ese eslabón, se vuelve muy, muy interesante. Y entonces, hablar de generar nuevos alimentos o de soluciones para nuevos alimentos es realmente un reto que tenemos, yo creo que los nutriólogos en el mundo, no solo diría que en México, sino en todo el mundo. Efectivamente, estoy de acuerdo, es un gran reto. Y fíjate que yo tengo la impresión, y lo he dicho un par de veces, de que esta pandemia fue la oportunidad de hacer muchas cosas que no se hicieron. Por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo pues una alimentación sana, alimentos preparados en casa, creo que por ahí va la cosa, haz ejercicio, haz actividad física en tu casa, dedícale tiempo y demás, y no se le recordó a la gente que podía hacer eso, ¿no? Estábamos más apanicados por lo que podía suceder y por conseguir los famosos concentradores de oxígeno, que por hacer actividades y cosas que beneficiaran y reforzaran nuestra salud. Creo que ahí siento que faltó una campaña de información que pudiera enriquecer ese encierro que hubo, ese aislamiento, y creo que, bueno, pues esa es mi perspectiva y esa es mi impresión, ¿no? Ahora, esto que está sucediendo en este año, 22 años después de haber transcurrido el siglo XXI, que ya llevamos, hay cosas que no se habían dado y que no se habían presentado, como que estábamos en un letargo y llega esta pandemia y nos activa y se empiezan a hacer muchas cosas. Y aparte la tecnología nos lo permite, ¿no? El que estemos tú y yo conversando, pues es un gran logro que se vino a incrementar después de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, eso nos da la oportunidad, a lo que me refiero, nos da la oportunidad de conectarnos con el mundo y poder tener conversaciones con sitios remotos en el mundo. Entonces, cuando hablabas de la participación del nutriólogo en comunidades, pues ya no está el aislamiento que existía en los años 70 o en los años 60, en que las comunidades estaban aisladas y tal vez había un teléfono ahí remotamente. Tú decías que venías de un lugar muy chiquito como Pénjamo, pero pues está conectado, ¿no? O sea, claro, también ya tiene tecnología y podemos llegar con información y podemos llegar con toda esta parte tecnológica a enriquecer, ¿no? Y llegar con mensajes que sean positivos y que puedan ser de esa manera entendidos por la población. A mí, no sé qué opines tú, pero de repente hay organizaciones que hablan de los alimentos procesados como si estuviéramos comiendo tornillos o algo, o más bien como si fueran el uranio, ¿no? Sí. Algo radioactivo. Y no es así, es una opción más. Entonces es enseñarle a la población a elegir alimentos y como tú lo estás haciendo, pues ofrecerles opciones más saludables con un perfil nutrimental muchísimo mejor. Y creo que eso es la tarea que se debería de hacer y no
irnos por el otro lado, ¿no? Que ya la palabra ultraprocesado me da cosas así como que no la acabo de entender, no sé a qué se refieren con eso. Bueno, sí sé a qué se refieren, pero la gente se confunde más con esas cosas, ¿no? Perdón, ya acaparé yo la conversación, pero... No, eso es súper interesante porque es algo, yo creo que es algo con el que día a día nos enfrentamos todos. O sea, todos los que somos nutriólogos hemos escuchado hablar de este estigma de los alimentos procesados, que, bueno, al final surge de una clasificación que se hizo en Brasil, que es la clasificación NOVA, ¿no? Que clasifica los alimentos en mínimamente procesados, no procesados, procesados y ultraprocesados. El problema y por lo cual pues esta clasificación ha sido un poco cuestionada justo es porque relaciona el proceso con la calidad nutricional y el proceso que lleva un alimento no necesariamente te dicta la calidad nutricional que el alimento tiene per se. Y como tú lo dijiste, hay como algo raro con la tecnología que a mí me da como de pronto, digo, es que no sé, somos un poco incongruentes porque claro que amamos la tecnología del celular, nos gusta tener el último celular, la abrazamos y nos peleamos por él, pero si nos hablan de tecnología en los alimentos, no, eso es otra cosa. Y por supuesto que no, o sea, también la tecnología de alimentos ha hecho que la leche se pasteurice y disminuyan las enfermedades, que tú puedas tener en tu casa alimentos que ya tienen menos toxinas o que tuvieron que haber sido procesados. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, pues no, yo no he visto a nadie comer sorgo crudo a puños o trigo crudo a puños, o sea, tienes que lavarlo, cocerlo, si lo quieres hacer tortilla, tienes que nixtamalizarlo, prensarlo, molerlo, y eso es un proceso, ¿no? Cuando tú llegas a tu casa, pues agarras la carne o el pollo, lo coces o lo tuestas, o eso es un proceso. Y muchas de las cosas que se hacen a gran escala en la industria, por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de entrar pues a planta, ¿no? Donde se hacen algunos alimentos y entonces te das cuenta que son los mismos procesos que harías en tu casa, pero en gran escala, ¿no? O sea, un cocido, un prensado, un tostado y te van diciendo, oye, entonces así sale esto y dices, pues eso lo podría hacer en mi casa, solo que aquí es en gran escala. Entonces, muchos de los procesos nos han ayudado a combatir enfermedades, ¿no? Es un poco como las vacunas, o sea, decir que la tecnología de alimentos y el procesar los alimentos es el malo, sería como decir que también el avanzar en las vacunas son los malos del cuento un poco. Entonces, sí, creo que esta clasificación a veces confunde porque la calidad nutricional de un alimento no necesariamente es reflejo del proceso, ¿no? Y te digo, el mejor ejemplo es una tortilla. O sea, si piensas en la historia de una tortilla, es un maíz que se cosechó, que se desgranó, que se molió, que se nixtamalizó, que se tuvo que hacer masita, que se prensó, que se cocinó y después tienes tu tortilla, ¿no? Entonces, eso es un proceso de varias etapas, ¿no? Hay algunos suplementos como las alimentaciones especializadas que se ponen por sonda nasoenteral, que si nosotros las clasificáramos serían ultraprocesados, ¿no? Pero han salvado vidas, ¿no? Esos alimentos que se ponen por las sondas nasoenterales. Entonces, y son perfectamente diseñadas para que tengan tanto de carbohidratos, tanto de proteína, tantos de grasas, que si arginina, que si glutamina, que son fórmulas pensadísimas y salvan vidas, pero están procesadas. Entonces, no puedes decir que el proceso refleje el valor nutricional. Y entonces yo sí les digo a mis alumnos, mucho cuidado con hacer estas recomendaciones generales de ningún procesado, porque confundimos a las personas y más vale decir, a ver, tú puedes comer de todo, o sea, para mí no hay alimentos ni buenos ni malos en este planeta. Yo creo que todos nos hemos comido una rebanada de pastel en algún momento de nuestras vidas, en nuestro cumpleaños, o yo creo que todos hemos cenado un día en los taquitos, que además los taquitos no se clasificarían como ultraprocesados, ¿no? Ninguna garnacha sería Y ultraprocesada. solo porque le falta el empaque. Sí, entonces, cuando lo ves así, yo tengo unos amigos venezolanos que llegaron a México y subieron de peso, entonces yo les decía, ¿pero qué les pasó? Dice, es que no sabes, en México en cada esquina hay un puesto de gorditas, de garnachas, lo quiero probar todo, está buenísimo. Y ellos eran, o sea, seguramente comían todo natural, pero como le entraron durísima la comida mexicana, que es tan rica, yo decía, es que ya se pasaron de tamales, o sea, genuinamente. Y entonces,
ahí no es que hayan tenido un exceso de alimentos procesados, simplemente comieron de más. Entonces, es transmitirle a las personas, es educar. O sea, yo creo que la clave de que funcionemos mejor es, uno, que trabajemos en equipo. Todos los sistemas, todos los que somos parte del sistema alimentario, gobierno, agricultores, industria, todos en equipo, porque creo que todos queremos lo mismo, todos queremos un país más sano, y dejar de estigmatizar a las cosas. O sea, no hay buenos ni malos, todo en su justa medida cabe en una dieta si lo sabes acomodar, si es la cantidad correcta, la frecuencia correcta, el día correcto. Entonces, yo creo que el hecho de polarizar ahora y estigmatizar sí ha incrementado que la gente se estrese mucho. O sea, yo cada vez veo, porque no dejo de hacer clínica, tengo por ahí consultorio los sábados, entonces, para no oxidarme en ese lado, pero veo a la gente de verdad estresada mucho por sus decisiones de comida, y entonces hay más trastornos de alimentación, hay mucho miedo a si me lo como, no me lo como. Y decir, comer es un acto natural, es un derecho humano que todos tenemos derecho a disfrutar, y que si lo volvemos tan estigmatizado, no creo que estemos dando la solución a los problemas, ¿no? Ni de malnutrición en ninguno de esos ámbitos, ni de exceso ni de deficiencias. Entonces, sí, es curioso. También ayer leía algo, y ya con esto termino este comentario, que decían, un libro, y vi que decía el libro, ¿cómo decía? El trastorno por exceso de alimentos procesados causan adicción, ¿no? Entonces, pues lo leí, ¿no? Porque a mí algo que me gusta leer a la gente que piensa diferente que yo. Sí creo que si leo a los que piensan igual que yo, Confirmas. confirmo mi idea, ¿no? Pero entonces, Sí. qué interesante, o sea, lo voy a leer. Y entonces, pues claro, hacían como todo un tratado de cómo se generó una adicción. Pero entonces terminé de leerlo y dije, es que está correcto todo el tratado, pero su premisa está mal, porque ellos estaban justificando que los procesados eran malos porque podía haber adicción a ellos. Dije, claro, es como decir que el ejercicio es malo porque puede haber adicción al ejercicio. Y entonces todo lo demás era un tratado de cómo disminuir una adicción, que es como tratarías la adicción al ejercicio, la adicción a las drogas, la adicción a lo que quieras, ¿no? Entonces, pero no por eso justificas que el otro es el malo, ¿no? Entonces, de pronto te encuentras este tipo de premisas donde parten del hecho de, esto es malo porque puede haber adicción. Pues también el ejercicio sería malo bajo esta premisa, ¿no? Entonces, todo en exceso, todo en deficiencia es malo. El chiste es encontrar el equilibrio, pero sí hay como, pues yo creo que ahorita es parte de la historia de la humanidad, ¿no? En algún momento, pues, a lo mejor pensemos lo contrario, ¿no? Exacto. Oye, fíjate que aquí tengo un comentario que está muy interesante, porque aparte es pregunta, pero antes quiero dar las gracias a Laura Andrea. Muchas felicidades, Elisa Gómez. Te manda a felicitar a Gonzalo Meli Sosa, mi querido Gonza, gracias por vernos. Y Alejandra Leiva nos pregunta, más bien hace el comentario y pregunta. Dice, creo que lo que se sataniza de los alimentos procesados son los conservadores que usan, al muchos ser cancerígenos o colorantes que pueden causar alergias. ¿Estoy en lo correcto? Pues mira, yo creo que es parte de la historia. O sea, si ese fuera el caso, también creo, es que me voy a lo mejor dar un paso atrás. Cualquier generalización tiene sus pros y sus contras. Entonces, el decir todos los procesados son malos, automáticamente acomoda ahí prácticamente a cualquier alimento que hayas cocido, prensado, tostado, frito, asado. Entonces, cuando dices todos los conservadores son malos, también automáticamente metes ahí a todos los conservadores. Cuando hay conservadores como la misma sal de mesa, que cuando la sal de mesa se empezó a utilizar como un conservador, se pudo mantener por más tiempo la carne, cuando no había refrigeradores, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de la historia de las conservaciones de los alimentos. Y entonces, no necesariamente todos los conservadores son dañinos, porque hay conservadores naturales.
puedes usar, hay muchas veces que el uso de romero o extracto de plantas se pueden utilizar como conservadores y son conservadores naturales, pero más bien hay ciertos conservadores que probablemente tengan alguna evidencia de tener relación con cáncer, y aún así yo te diría, si sí cumples la regla de que todo se coma con moderación, pues probablemente no estés en ese riesgo, ¿no? Porque las cantidades o las dosis necesarias son altas. Entonces, no, yo estoy de acuerdo con Alejandra que a lo mejor parte de ese estigma es esto de los conservadores, pero si entendemos que los conservadores puede ser desde la sal de mesa hasta un BHT, o sea, cualquiera de estos, pues entonces estás metiendo en el mismo bucket a muchísimas cosas. Y la conservación de alimentos nos ha llevado a pues poder sostenernos como humanidad, ¿no? Por ejemplo, el fermentar los alimentos también es parte de la conservación de los alimentos. ¿Cómo surge el queso? Pues un queso que se echó, una leche que se echó a perder, ¿no? Y entonces, pues así dura mucho tiempo, entonces así me lo como. ¿Cómo surgen algunos de los mejores vinos? Pues porque la uva que se echó, se fermentó y entonces dura años el vino ahí, ¿no? Pero al final, mucho de la conservación de alimentos no necesariamente es negativo. Entonces, lo que a mí me preocupa es cuando hacemos estas generalizaciones absolutas, completas y sin lugar a duda de que por eso son malos, ¿no? Entonces, hay cosas que no, hay alimentos procesados que no tienen conservadores, ¿eh? O sea, hay algunos que por su baja humedad no le tienes que poner no necesitan conservadores. Entonces, yo te puedo decir que hay algunos de los productos, alimentos que en la empresa donde trabajo no tienen conservadores y aún así los clasifican como procesados. Entonces, no necesariamente la regla se cumple para todos los casos, porque al ser de baja humedad no tienes que ponerle nada porque solito se mantiene seco. Exacto. Sí, oye, pues es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Creo que ya salieron hablar. muchísimos temas para futuros programas, Elisa, porque justo esta cuestión de, a ver, cuando un producto se clasifica así, ¿no? Como procesado, debemos de saber qué características debe de cumplir y además qué propiedades tiene y además qué uso se les ha dado, como tú bien dijiste, ¿no? Bueno, pues estas fórmulas, pues es un mega ultra procesado y mira el uso que tiene, salva vidas, ¿no? Entonces, todo, como bien decimos, va a depender quién lo usa, el objetivo, para qué lo va a usar, la cantidad y la frecuencia. Partiendo de eso y cayendo en el balance que todos o muchos nutriólogos sabemos encontrar y sabemos también predicar, ¿no? O sea, no hay alimentos buenos ni malos, todo depende del balance que nosotros podamos indicar hacia nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestros comensales, etcétera. Yo con este comentario termino porque ya estamos finalizando, Ya. Toño. Ya terminamos, se nos fue el tiempo volando. Sí. La verdad es que, pues cuando estás muy entretenido, cuando está muy interesante la charla, pues el tiempo vuela, ¿no? Creo que eso queda comprobadísimo. Así es que, Elisa, muchísimas gracias que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido toda esta experiencia. Y creo que podemos todavía, en un futuro, seguir conversando ya sobre esto que es específicamente el procesamiento de los alimentos y la confusión que hay y que nadie quiere aclarar, no sé por qué, ¿no? Y como bien lo dices, están atados de manos, muchas cosas no se pueden hacer y eso provoca que quienes se van del otro lado, pues hagan sentencias y enunciamientos o pronunciamientos muy, muy bélicos y muy perjudiciales para la comprensión de la población. Entonces, pues sí se ve limitada y se ve angustiada porque muchas veces es eso. Yo, la verdad, he seguido mi dieta del chocorrol muchos años y no me ha pasado nada. Sigo, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Porque a cierta edad, pues ya tienes que limitarte en algunos consumos, ¿verdad? Pero mucho tiempo lo hice, ¿o no, Moni? ¿Y cómo estaba yo? ¿Verdad? Ya sé. Oye, acuérdense que llega una edad en los que antes no me pasaba, antes me caía bien, hoy ya no es así. Así es que de todos modos, todo en balance. Si tenemos una vida equilibrada,
comiendo de todo, pero obviamente sabiendo que nos debemos de moderar, creo que no vamos a tener ningún conflicto de salud. No. Y además, o sea, justo yo le decía a alguien, bueno, si no quieren procesados, no vamos a pasteurizar la leche, se van a comer todos los cereales crudos, van a comer carne cruda, o sea, hay muchas cosas que son procesadas que te comes todos los días, pero Los tamales, pues ¿cómo yo va a creo, ser? yo No, creo no. que sí, a mí se me hace que es un poco de ignorancia o estigma, ¿no? Entonces, cualquier generalización absoluta siempre tiene sus contras, ¿no? Entonces es el equilibrio, es el Sí. equilibrio. Claro, eso no exime que tenemos que cuidar. Yo te diría, tampoco es que tengas que llevar dieta al chocorrola, y yo te diría, eso no se hace. No te lo recomendaría todos los días, si es que lo comías todos los días, pero pues si es el que te gusta el postre de tus sábados, está fabuloso, ¿no? No, Entonces, no, en mi juventud lo En mi aproveché y era juventud. casi diario, de lunes a Ah, viernes. te gustaba. Y pero la actividad física que hacías, Toño, el desgaste, o sea, exacto. eso es lo que tenemos que también observar, ¿no? Que la población también ha bajado su nivel de actividad física a unos niveles abruptos, ¿no? O sea, tenemos muy poquita actividad física. Sí, Así es que eso, sumándole con todo el estrés, bueno, que hacen cosas que van a ser temas de otro programa, pero Sí. sí, exacto. todo es un O conjunto de cosas. un día deberíamos ir a la casa de alguno de las personas que dicen que todos los procesados son malos, a ver si tienen Ajá, el huerto en su casa, una gallina, un puerquito, la este, vaca, la vaca, el árbol de frutas, que todo lo claro, hagan ellos. A ver si Entonces, claro. tienen ahí sus maíces sembrados. maíz No, no, sembrado. no. Deberían Sí, de tener claro. eso. O sea, si quieren ser congruentes, deberían de tener su maíz sembrado, su vaca, su gallina, su puerquito. ¿Qué más necesitarían? Un huerto de frutas, un huerto de verduras. Y así sí se las creo, que no coman Sí, procesados. su pecera. Oye, pues muchas gracias, Elisa. También a toda la gente que estuvo con nosotros. Gonza Meli es mi proveedor de chocorroles. Ah, Muchas gracias, Gonza, que estuviste aquí. Y bueno, sí, dice Sandra Méndez, la malinformación en las redes actuales es terrible, es todo un tema, luego hablaremos de eso. Yo ya me he peleado con 2, 3 TikTokers por ahí que resulta que una ni nutrióloga era, pero estaba dando recomendaciones y la paré en seco y ya se quedó callada. Pero bueno, va a seguir con sus videos, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Dice que les gusta mucho estas transmisiones. Muchísimas gracias. Pues hacemos el esfuerzo ante este espectro tan grande de opciones que hay en redes sociales. Pues estamos haciendo nuestra luchita por llevar información. Es un programa dirigido a profesionales de la salud, de la nutrición, pero pues si no, si es público en general, si no es del área de la salud, bienvenidos. Aquí van a aprender algo y con gusto los vamos a orientar. Muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias, Moni, por haber estado con nosotros. La próxima semana vamos a tener a la federación, ¿sí o no? Seguro que sí, ahí vamos a platicarles del Congreso Nacional de Diabetes. Exactamente, a realizarse en Guadalajara, Jalisco, ya les vamos a dar toda la información, porque es un megacongreso y bien vale la pena, bien vale la pena, presencial o en línea, como quiera que sea, pero vale la pena asistir a este congreso. Muchísimas gracias, no te me vayas, Elisa, permíteme, despedimos el programa, nos vemos aquí próximo jueves, 5 de la tarde, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta pronto. Ahí. gracias. Bye.